Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Cómo se nutren las plantas, reaccionan a los estímulos ambientales y se reproducen. Observa el video en la siguiente dirección electrónica. Si no tienes internet, puedes observar las fotos que se adjuntan y responde las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de nutrición tienen las plantas? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué procesos se producen en la nutrición de las plantas? Entonces respondemos estas preguntas mentalmente y continuamos con este documento. Logro de aprendizaje. Evalúa, en base a fuentes con respaldo científico, cómo las plantas se nutren, reproducen y relacionan con su entorno, y aplica estos conocimientos a situaciones cotidianas. La nutrición vegetal. Para construir, renovar estructuras y realizar todos los procesos vitales, los seres vivos necesitan de materia y energía, ¿no? Nosotros necesitamos entonces de materia y energía, las plantas de igual manera. Se denomina nutrición al conjunto de procesos implicados precisamente en el intercambio de materia y energía de un ser vivo con el medio que le rodea. Ya los seres vivos entonces necesitan su medio que le rodea. Los vegetales son seres vivos de nutrición autótrofa y fotosintética. Se denominan autótrofos porque son capaces de transformar en materia orgánica la materia inorgánica del medio, y fotosintéticos porque para ello obtienen la energía de la luz solar. Fases de la nutrición. En aquellos organismos que no tienen verdaderos tejidos, por ejemplo las algas, ¿no? Organismos unicelulares, ¿no? o en este caso, por ejemplo, algas unicelulares, el proceso de nutrición es muy simple. Al no poseer órganos específicos para la nutrición, la incorporación de la materia inorgánica necesaria para realizar la fotosíntesis se realiza directamente del medio. Por lo general, estos viven en medios acuáticos. En el caso de las plantas que presentan órganos específicos, ahora sí la nutrición es un poco más compleja. Las raíces absorben agua y sales minerales del suelo, como se observa acá en el dibujo, captan la luz y fijan el dióxido de carbono de la atmósfera. Poseen un sistema de vasos conductores por el que se transporta tanto las sustancias incorporadas como las elaboradas en la fotosíntesis. En las plantas vasculares, el proceso nutritivo consta de varias etapas. ¿Ya? Recuerda que las plantas vasculares, ¿no? Como hemos visto en una clase pasada, son las pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas. Bueno, acá tenemos de manera general los procesos que se dan en la nutrición, ¿no? Acá tenemos una plantita, ¿no? Recuerda que la planta hace fotosíntesis, pero eso implica que los nutrientes que están en el suelo, el agua, las sales minerales, se absorban por las raíces, vayan, ¿no es cierto?, por el xilema, que es un vaso conductor, y se dirijan hacia las hojas, donde las hojas van a hacer la fotosíntesis, vale decir, la materia inorgánica lo transforman en materia orgánica, por ejemplo un carbohidrato, a través de la fijación de la luz solar, ¿no es cierto? Y eso libera oxígeno también. Entonces, es esto que ya ha elaborado la planta va a ser llevada por el floema a diferentes partes de la planta para que todas las células de la planta se puedan nutrir. O de repente acumularlo en algunos órganos donde puedan acumularse sustancias de reserva. O inclusive, ¿no es cierto?, las células hacen su metabolismo y lo pueden acumular también en algunos órganos de la planta, esas sustancias de desecho. Además, la planta también a través de las hojas no solamente hace la fotosíntesis, también realiza el intercambio de gases, ¿ya? Entonces, esta función de nutrición va a permitir, ¿no es cierto?, que los compuestos orgánicos elaborados por la planta sean utilizados por todas las células mediante el mecanismo de la respiración celular para que todas las células puedan obtener energía, materia y energía. Comenzamos entonces proceso por proceso. La absorción y la raíz, ¿ya? Entonces recuerda que los nutrientes se absorben por la raíz. La raíz se encarga de absorber el agua y las sales minerales que se encuentran en el suelo, gracias a la acción de los pelos absorbentes que se encuentran en las raíces, ¿no? Acá tenemos una raíz y acá está anotado claramente los pelos absorbentes.
Estos pelos son unas prolongaciones microscópicas de la epidermis, de la raíz, y sus paredes son tan delgadas que permiten el paso de las sustancias por difusión y ósmosis. Entonces, esos nutrientes, agua y sales minerales, ingresan por los pelos absorbentes de la raíz hacia el interior de la planta. Después de penetrar en la raíz, el agua y las sales minerales atraviesan el resto de células hasta llegar a los vasos leñosos, ¿no? Los vasos leñosos son lo que se conoce con el nombre de xilema. La intención es que se ha llevado, ¿no es cierto?, ese líquido que lleva lógicamente agua y sales minerales a las partes altas de la planta como las hojas para que se realice más adelante la fotosíntesis. ¿Qué es la difusión? Es el movimiento de sustancias de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Así que las sales minerales que se encuentran en mayor concentración en el suelo se difunden hacia la raíz. Por ejemplo, acá tengo una raíz y acá hay un pelo absorbente, ¿no? Acá tengo sales minerales disueltos en agua que están en el suelo, miren. Entonces, como acá están en mayor concentración y acá en la raíz está en menor concentración, pasan del lado de mayor concentración al lado de menor concentración. A eso le llamamos difusión. La ósmosis es la difusión del agua a través de las membranas semipermeables. Entonces acá tengo nuevamente, ¿no es cierto?, la raíz, un pelo absorbente, y el agua que está en el suelo simplemente atraviesa las células de los pelos absorbentes para lógicamente ingresar al interior de la raíz de la planta. A ese proceso de ingreso del agua o difusión del agua le vamos a llamar ósmosis. Conducción y el tallo y la raíz. ¿Ya? Entonces, una vez que ingresaron el agua y las sales minerales a la raíz, ¿no?, hacia el xilema o en este caso los vasos leñosos que tiene la raíz, ¿dónde irán? Lógicamente van a seguir su trayecto a través del xilema que forma, en este caso, acá está de color rojo, ¿sí?, hacia el xilema que, bueno, perdón, de color azul, hacia el xilema del tallo, ¿no? Cuando el agua y las sales minerales entran a la planta reciben el nombre de savia bruta. Entonces, el líquido que está dentro del xilema se llama savia bruta, ¿no? Tiene agua y sales minerales. Esta penetra en el xilema, lo que estábamos comentando, que es el conjunto de vasos leñosos, el cual conduce desde la raíz hasta las hojas, lógicamente pasando por el tallo, a esa savia. La conducción de la savia es un proceso muy complejo, pues en muchos casos esta debe subir varios metros de altura dependiendo de la altura de la planta. Sin embargo, hay dos mecanismos que ayudan a cumplir esta función. Uno es la capilaridad y el otro es la transpiración. En las hojas, la savia bruta es transformada en savia elaborada. O sea, esa savia bruta es agua y sales minerales van a llegar a las hojas para que éstas hagan fotosíntesis y se transformen en otro líquido que se llama la savia elaborada, que en este caso va a tener agua y el carbohidrato producido gracias a la fotosíntesis. Esta savia entonces elaborada va por los tubos que se llaman el floema hasta las demás partes de la planta para que todas las células de la planta reciban justamente la sustancia orgánica producida gracias a la fotosíntesis para que éstas puedan realizar el mecanismo de la respiración y obtener lógicamente energía y materia. Bueno, veamos los procesos, ¿no es cierto?, que el agua pase por el xilema desde las raíces al tallo hasta las hojas. El primer mecanismo hemos dicho que es la capilaridad. La fina estructura del xilema que forman, ¿no es cierto?, son vasos finitos que están en el tallo, en la raíz y también inclusive en las hojas. Por eso que las hojas tienen, ¿no es cierto?, nervaduras. Entonces, esa fina estructura del xilema y las propiedades que tiene el agua de poder ascender a través de esos tubos delgados hacen que la savia bruta se pueda adherir a las paredes del xilema, de los tubitos del xilema y ascender por capilaridad, ¿no? Entonces, gracias a la capilaridad que son los tubitos finitos del xilema, el agua con las sales minerales y la savia bruta comienza a ascender poco a poco. La transpiración. A medida que el agua se evapora por transpiración en las hojas, recuerden que las plantas transpiran, especialmente cuando hace días de calor, se genera una presión y tensión negativa. Y en consecuencia la savia bruta asciende hacia las hojas por los vasos del xilema. O sea, cuando la plantita está perdiendo agua en forma de vapor de agua, ¿no?, a través de las hojas, entonces se genera una presión negativa que va a hacer que el agua vaya siendo jalada de las partes inferiores de la planta a las partes superiores. Esta tensión se transmite desde el tallo hasta las raíces, haciendo que el agua se mueva por un efecto de succión. Del mismo modo que sube un refresco cuando lo tomamos por una cañita,
¿Ya? Entonces, esa es la transpiración. Bueno, la transpiración no solamente va a permitir, ¿no es cierto?, que el agua suba. Lógicamente va a tener otra función también en la planta. La transpiración consiste en la eliminación del exceso de agua en forma de vapor a través de unos poros que tienen las plantas, especialmente en la parte inferior de la hoja, que se llama el embés. Estos poritos se llaman los estomas. Por ahí la planta está perdiendo el agua en forma de vapor. ¿Ya? Y no solamente le va a servir solamente para perder agua en forma de vapor, sino también por ahí puede ingresar el oxígeno cuando la planta está respirando, y por ahí bota el CO2 cuando la planta respira, ¿no? O también por ahí ingresa el CO2 cuando la planta va a hacer la fotosíntesis, y por ahí bota el oxígeno cuando está haciendo fotosíntesis. Como ya se ha dicho, la transpiración ayuda a que suba la savia bruta a través del tallo, pero además cumple un papel muy importante en el ciclo del agua. El agua del suelo ingresa a las plantas y retorna a la atmósfera cuando las hojas transpiran. La nutrición autótrofa. Recuerda que el término auto significa propio y el término trofo significa alimento, comida, ¿no? Elaboran su propio alimento. Entonces, la nutrición autótrofa es aquella que realizan los organismos autótrofos, bueno, los que elaboran su propio alimento. Se caracteriza por tener la capacidad de sintetizar y generar sustancias necesarias para el metabolismo, en este caso de la planta, y nutrirse a partir de sustancias inorgánicas. Los organismos que llevan a cabo una nutrición autótrofa principalmente son las plantas. También lo pueden hacer las algas, las cianobacterias, ¿no? Y algunas bacterias, cuyos sustentos derivan del agua, las sales minerales y el dióxido de carbono, por lo que no necesitan alimentarse de otros seres vivos y se les considera como organismos productores. La fotosíntesis es la transformación de la energía luminosa, mira acá tenemos la luz del sol, en energía química, ¿no? Esa energía química es por la producción de un carbohidrato, gracias al mecanismo de la fotosíntesis. Acá está la producción del carbohidrato, que generalmente es la glucosa. Su importancia no es de índole menor, es muy importante en otras palabras, pues prácticamente toda la energía consumida por la vida de la biosfera terrestre, o sea, de los seres vivos en nuestro planeta, procede gracias a la fotosíntesis. Si no hubiese fotosíntesis, la vida sería escasa en nuestro planeta. Entonces, en la fotosíntesis, ya, foto significa luz, síntesis significa componer, ¿no? Vamos a componer en este caso una sustancia orgánica a partir de sustancias inorgánicas empleando la luz del sol. ¿Qué elementos emplea, no es cierto, la fotosíntesis? El agua, sales minerales, el dióxido de carbono, y lógicamente la planta, para hacer esto, es porque tiene cloroplastos, que van a captar justamente la luz del sol. Entonces, en la fotosíntesis se transforma esa savia bruta que tiene agua y sales minerales en una savia elaborada que tiene compuestos orgánicos y glucosa. Además, lógicamente, eso libera oxígeno, ¿no? Fases de la fotosíntesis. Tiene dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. La fase luminosa necesita de la luz, por lo tanto se da en el día. Y la fase oscura se puede dar en el día y en la noche, ¿no? Uno pensaría que solamente es en la noche, no, se produce en cualquier momento del día. Pero para que haya una fase oscura necesita primero de una fase luminosa. Si no, no puede haber fase oscura. Entonces, en la fase luminosa, la luz solar permite que se acumule energía química y poder reductor. Además, se libera oxígeno molecular a la atmósfera. O sea, en la fase luminosa, gracias a la luz, la molécula del agua se rompe liberando oxígeno, ¿ya? Y se forman protones de hidrógeno y electrones que van a ir a la fase oscura. En la fase oscura, ahí se utiliza el dióxido de carbono. Y la energía acumulada que se produce acá, ¿no es cierto?, sirve para formar los carbohidratos. ¿Ya? ¿Qué significa? Que los hidrógenos liberados acá de la molécula del agua, los protones de hidrógeno se unen a los electrones y se unen, ¿no es cierto?, al CO2 y forman un carbohidrato. Observa el siguiente video según la dirección de YouTube. Importancia de la fotosíntesis. Las plantas pueden elaborar su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica, lo que permite su supervivencia. La materia orgánica que forman las plantas sirve de primer eslabón en las cadenas alimentarias. La energía solar es transformada y almacenada como energía química que puede ser utilizada por los seres vivos.
El oxígeno liberado en la fotosíntesis es un gas imprescindible para todos los seres vivos. La fotosíntesis retira el dióxido de carbono de la atmósfera y regula el efecto invernadero. Otro proceso que tiene que ver con la nutrición es la respiración. Las plantas respiran de la misma manera que las personas y los demás animales, ¿no? Lo hacen a través de las hojas. Toman el oxígeno del aire y liberan el dióxido de carbono, ¿no? Acá se ve, entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Con el oxígeno se provoca la combustión de los alimentos, es decir, los alimentos se queman liberando energía. O sea, cuando el oxígeno llega a cada una de las células de la planta y éstas utilizan la glucosa que elaboraron en la fotosíntesis, entonces ahí van a utilizar esa molécula orgánica para obtener energía. Es precisamente esta energía la que las células de las plantas utilizan para hacer sus actividades. El proceso se resume de la siguiente manera. El carbohidrato, la glucosa, reacciona con el oxígeno, ese oxígeno molecular, liberando dióxido de carbono y agua. Esto también hace que se libere energía que estaba acumulada justamente en el carbohidrato. La respiración en las plantas se realiza tanto de día como de noche y ocurre en todos los órganos de la planta. Otro proceso de la nutrición es lo que se denomina la excreción. Las plantas no tienen un sistema excretor como en el caso de los animales, pero presentan estrategias para expulsar y almacenar sustancias de desecho, producto de su metabolismo. Los gases como el dióxido de carbono y el oxígeno que se liberan en la fotosíntesis simplemente los expulsan a través de los estomas de las hojas. Algunas sustancias se acumulan en el interior de las células de la planta dentro de las vacuolas, ¿no? Entonces, por eso es que las plantas tienen vacuolas. Sirven para almacenar sustancias, dentro de ellas puede haber sustancias de desechos. Las plantas coníferas, ¿no? Por ejemplo, son un tipo de gimnospermas, ahí tenemos los pinos, los abetos, almacenan las sustancias de desecho en unos canales especiales, formando resinas. Algunos árboles y arbustos las acumulan en las hojas antes de que caiga el otoño, ¿no? Entonces, antes de que llegue el otoño, lo acumulan ahí, llega el otoño y las hojas se caen y ahí están liberando esas sustancias de desecho. Otras plantas convierten sus residuos en aceites esenciales que se expulsan o se evaporan por las hojas o las flores y de paso pueden atraernos, ¿cierto?, a insectos o pueden darles olores específicos a la planta, como en el caso del eucaliptol del eucalipto. Ticket de salida. ¿Qué es lo más de la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy?